dispuestos, hermanos? Vamos a orar así como estamos de pie, mirando nuestros rostros. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Que nos das la oportunidad, Señor, de estar una vez más delante de ti, Padre. Ahora, Señor, necesitamos, nos instruyas. Necesitamos, nos ayudes, Padre. Nos des de tu Espíritu Santo para poder recibir, Señor, la revelación en esta tarde, Padre. De los que estamos en este lugar y de los que tú puedas tocar en cualquier forma, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a asientos, hermanos. Por favor. La semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo. Estoy viendo que tenemos la necesidad todos de estudiar, hermanos, la Biblia, y a partir de la Biblia, dice la Biblia, hermanos, en Timoteo, Pablo decía a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir al hombre en justicia, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, entonces es necesario que nosotros estudiemos, que todos. Hermanos, ahí los que cuando viene la hermana Mari, siempre está allá a ver si se cambian para que ella pueda estar una veces aquí y que haya rotación, ¿no? Para que ella pueda también estar aquí escuchando el mensaje, hermanos. Vamos a rotar los maestros, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Abran su Biblia, hermanos. La semana pasada que estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Del Espíritu Santo, ¿ah? Y hoy vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos todos a participar en la enseñanza en esta tarde, hermanos. Pero vamos a preguntar, o vamos a dar oportunidad de las preguntas. Ajá. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Amados hermanos, hoy tenemos que crecer en sabiduría y también tenemos que aprender en sabiduría. Lo que hoy vamos a hacer es trabajar en nuestras vidas espirituales a través del estudio bíblico, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12, ¿quién lo tiene, por favor? 1 Corintios capítulo 12, el número 1. Ajá. Dice, lo voy a leer. Ahí lo tienen, hermanos. Amén. Ok, lo voy a leer. Dice, no quiero, el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo a esta carta a los Corintios y les dice a la iglesia que está en Corintios, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejarle. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, todos los que estamos en la iglesia podemos tener ignorancia aún de las cosas de Dios. El apóstol Pablo estaba viendo que en la iglesia había ignorancia, por eso les dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Si hay algo importante en nuestras vidas es de que nosotros no ignoremos lo que Dios tiene para nosotros acerca de los dones espirituales. Miren, si yo me pongo a preguntar, si nos ponemos a preguntar qué don espiritual tenemos, muchos de los hermanos, gran cantidad de los hermanos no sabe qué don espiritual tienen. Si no sabemos qué don tenemos,
entonces no solamente estamos ignorando una parte, sino estamos ignorando la totalidad de lo que es el don espiritual, hermano. Ahora, con esta introducción, analicemos el asunto dentro de la iglesia. La iglesia es importante que nosotros entendamos lo que son los dones espirituales, ¿o no es importante? Dice Pablo que es importante que nosotros no ignoremos lo que Dios tiene en cada uno de nosotros acerca de los dones espirituales. Hay una gran variedad de dones espirituales que son mencionados en la iglesia, para la iglesia, en la Biblia. Y el 30%, y me estoy yendo largo, hermanos, me estoy yendo mucho, hablamos del 30% de los dones espirituales que están en la iglesia. Es decir, que de un 100% de la totalidad de los dones espirituales que existen en la Biblia, que Dios tiene para con nosotros en la Biblia, ¿saben qué porcentaje tiene la iglesia, hermanos, del 100%? El 30%. Mencionen ustedes un don espiritual que la iglesia lo mire. Mire, siempre vemos los mismos dones en la iglesia, ¿verdad? Como que todos nos amontonamos en una sola ventanilla para comprar ciertos dones espirituales o adquirir ciertos dones espirituales, pero otras ventanillas están solas. Y en una sola ventanilla hacemos una fila grande para adquirir un don o perseguir el don. ¿Por qué? Porque dentro de los dones espirituales hay algunos más elevados que otros. La iglesia, la costumbre de la iglesia, yo no sé por qué ha hecho que algunos dones sean más interesantes o más jugosos que otros. Por ejemplo, empecemos hoy a predicarnos a nosotros mismos y empecemos a analizar este asunto nosotros mismos. Díganme, ¿qué dones usted ve en la iglesia? Y no estoy hablando de esta iglesia nomás, sino en toda la iglesia. ¿Qué dones hemos visto? A ver, dígame por favor uno. Alguien, un valiente. A nuestra hermana Luz, ahí el don de la música. El don de la música. Ahora, el don de la música en la iglesia, ¿se ve poco o se ve mucho? ¿Se ve poco o se ve mucho, hermanos? Mucho. ¿Por qué ahora el don de la música? Miren, si ustedes buscan aquí en los dones que habla Pablo, en Gálatas, el fruto, los dones, ¿dónde usted ve el don de la música? A ver. No quiero decir que la música no sea buena dentro de la iglesia, pero no sé si, ojalá estén entendiendo lo que yo estoy tratando de decir, que en la Biblia encontramos infinidad de dones, pero hay algunos otros que los hemos hecho más. Hermanos que tocan la música, no quiero que dejen tocar la música, están tocándola bien bonito, hermanos. Yo no estoy hablando de eso. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí me estoy explicando, espero que sí, hermano. No voy en contra de la música, estoy contento porque tocan la música. Y hermanos que se levantan, qué bueno la música. Lo que quiero en esta tarde es de que alcemos nuestras vistas al horizonte de los dones espirituales que Dios nos tiene, y está enorme los dones espirituales. Ahora, estamos en la música, sí, pero no solamente es la música. Es decir, que yo en mi bolsillo puedo tener una moneda de oro, pero me caben 2 o 3 monedas de oro y otras 2 o 3 monedas de oro en el otro bolsillo, ¿verdad? Hablando mi bolsillo como en forma figurada de que soy yo. Yo personalmente puedo tocar un instrumento, pero no me voy a conformar con eso.
Dios me ofrece más cosas. Hay más regalos. Hace poco mi nieto tuvo regalos bastante y agarró todos los regalos y todos los abrió, ¿verdad? Si a nosotros nos dan 10 regalos el día del cumpleaños, todos los abrimos. ¿A poco usted va a dejar de abrir un regalo? ¿Cuántas veces ha visto una persona que en el cumpleaños le dejaron 10 regalos y solamente abrió uno? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y los demás ahí los dejó? No, ¿verdad? No existe eso. Para Dios, nosotros somos especiales y nos ha dado muchos dones. Son regalos envueltos en la sangre del Señor Jesucristo. La envoltura, lo que Dios dio y lo que Dios puso delante de nosotros es la sangre de su Hijo Jesucristo. Cristo dio su vida por nosotros para que el Padre nos amara y nos diera sus carismas, sus gracias, sus regalos especiales para nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos del Padre la misericordia y la abundancia en nuestras vidas. Es decir, que no solamente está el área musical, que qué bueno que está el área musical. Pero ahora el área musical la hacemos o la hacen más importante porque ahora es muy factible que alguien saque más dinero, ¿verdad? Si se convierte o si, como dicen los muchachos, si pega un canto, ¿verdad? Hay dinero, hermanos. Eso, yo no quiero aburrirlos con eso, pero no lo encuentro en la Biblia que yo haga dinero a través de los dones espirituales. Perdónenme. Lo voy a decir de otra manera más cruel, bueno, más clara. Cristo no murió para que yo, por esa sangre, obtuviera dinero. O sí murió para que yo hiciera negocio. No murió para que hiciera negocio. Ahora, cada quien va a dar cuenta a Dios de lo que va a hacer. ¿Verdad que sí? Cada quien va a dar cuenta. Nosotros en esta iglesia estamos estudiando lo que Pablo dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y la verdad, abriendo tantito el libro de la ignorancia acerca de los dones espirituales, ya empiezo a ver mucha ignorancia acerca de los dones espirituales. ¿No? Ahora, dentro de los dones espirituales hay mucha variedad, hermanos. Ninguno de los dones espirituales nos va o mejor dicho, todos los dones espirituales son hermosos, son preciosos. ¿Sí? Pero tenemos que no ignorar los dones espirituales. Y tenemos mucha ignorancia acerca de los dones espirituales. Delante de usted y delante de mí, que quede eso centrado, de que Dios ha puesto muchas cosas delante de usted. Hay muchos regalos. Solamente que nosotros nos levantemos en fe y los agarremos para nosotros. Dones espirituales. Porque parece ser que no podemos hacer alguna cosa u otra. Pero es el Dios el que nos da las cosas. A ver, ya mencioné la música. Díganme otro don espiritual. El del canto, ¿verdad que sí? Todos nos ponemos a cantar. Repito, no estoy en contra de eso. Qué bueno, hermanos. Otro don espiritual. Todos quieren predicar también. O todos quieren dar la escuela sabática. Y ya, música, canto, predicación, escuela sabática, y ya se me acabaron los dones en la iglesia. ¿O cuáles otros dones ha visto usted en la iglesia? Miren, ya los conté, son como 5, ¿verdad? Es música, predicación, cantos, tocar instrumentos, y yo que toco el pandero, ¿verdad? Pero bueno, eso no sé. Pero miren, hermanos, aquí están. En la iglesia se está haciendo evangelización. Sí. Falta la oración. Falta la intercesión. Vean, oración, intercesión, súplica, ayuno, el don de la sanidad, el don
palabra de ciencia, hermanos. Y luego decimos algunos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Palabra de ciencia. Hermanos, es increíble que entre más lo busquemos, lo que está diciendo Pablo es bien cierto para la iglesia. Ya empecé el sábado pasado hablando de los dones espirituales. Hoy lo voy a seguir y nos voy a cansar, hermanos. O nos vamos a cansar de hablar de los dones espirituales. Ahorita estamos hablando, miren, va a llegar el momento en que yo agarre un don espiritual, por ejemplo, paciencia, me pase al frente y hable acerca de lo que es paciencia. Macrotomía, ¿no? Desde el inicio de la palabra en el idioma original. Ahora, miren, centrémonos en lo que es la paciencia. ¿Necesitamos la iglesia esgrimir la paciencia? Sí, necesitamos ser muy pacientes para esperar las promesas de Dios. Necesitamos ser muy pacientes para estar soportando a tal hermanito, a tal hermanita, ¿verdad? Que no deja de estarme diciendo cosas, pero yo tengo la paciencia de mi Señor y en el nombre del Señor la voy a soportar hasta que Dios cambie al hermano, ¿verdad? Pero necesitamos el don de la paciencia en la iglesia. Necesitamos los frutos del Espíritu Santo que provienen acerca del Espíritu de Dios, los dones espirituales. Hay una diferencia entre lo que son los dones espirituales y lo que son los frutos espirituales. Son dos cosas diferentes, hermanos. No, creemos que los dones espirituales y los frutos espirituales son los mismos. No son los mismos. Para empezar, no es lo mismo. Si no es lo mismo, entonces es como si tuviésemos una herramienta en nuestras manos y no sabemos qué hacer con la herramienta, ¿verdad? Es increíble lo que es el reino de Dios. Y es increíble cómo teniendo muchas cosas que aprender, hermanos, no tengamos tiempo para hacerlo. Tengo que subir, los que predicamos, tenemos que subirnos y hacerlo de 1 hora, porque más de 1 hora ya no se puede, porque ya, no sé, qué sé yo, hermanos, ya estamos acostumbrados a 1 hora, ¿verdad? Y fuera de la hora, ay, hermano, ya nos molestó la silla, ¿verdad? Pero en el Facebook 2, 3 horas. Todo el día. Todo el día. Y luego me llega a mí la carta de cuánto estuve en el Facebook, porque ya está viniendo y ya te pasaste, mira, aquí estás. Y ahí en el Facebook le dice, bueno, si no quieres tanto, yo te lo puedo bajar, ¿verdad? Pero ahí pícale para que ya no estés tú tanto ahí perdiendo el tiempo en el Facebook. Haz otra cosa. Hermanos, la verdad, nosotros tenemos o debemos de disponer más tiempo. Quise yo que estuviésemos aquí, que nos rotáramos, hermanos. Estudiar la Biblia es entender el reino de Dios. Y los que buscamos el reino de Dios debemos de entender lo que estamos siguiendo. Si no, estamos dando palos, ¿qué dicen? Palos de ciego, ¿verdad? Pegándole en otra parte. No, la iglesia tiene que sentarse y no ignorar lo que son los dones espirituales. Amén. Entonces, vamos a ver lo que son dones espirituales también y lo que son frutos espirituales. Unas cosas diferentes, ¿verdad? Yo estoy en la iglesia y pueden ver mis dones. Y aquí ustedes pueden ver el hermano, el hermano está predicando, pero en la casa ahí mi esposa ve los frutos espirituales míos. Aquí, dones. Allá, frutos. Y nosotros en la iglesia, Dios nos ha llamado a ser ecuánimes y ser balanceados. Por un don tengo que tener un fruto espiritual. ¿Sí? Qué bonito habla el hermano, pero qué feo se enoja en la casa. Ajá. Entonces es un botoncito y una flor. ¿Ustedes creen que Dios se equivoque al darnos los dones y los frutos espirituales? ¿Creen que Dios no nos haya dado un equilibrio espiritual a todos los que estamos en este lugar? Entonces, tenemos que, no es el inicio, porque ya vimos lo que es el sello del Espíritu Santo.
Pero hablar del Espíritu Santo son muchas cosas. Hoy vamos a hablar de no ignorar los dones espirituales. Estamos entrando, solamente hermanos, estamos entrando y abriendo una de las muchas puertas que representan el Espíritu Santo. Así es de que ustedes, por favor, hermanos, tráiganse cuaderno, la Biblia y en qué escribir, porque vamos a trabajar para no ignorar lo que son los dones espirituales. ¿Sí? La iglesia de Corinto tenía la necesidad de entender lo que eran los dones espirituales. En esta iglesia estaban necesitados de instrucción y el apóstol Pablo suple esa necesidad, ¿verdad? Y les dice, bueno, miren, si nosotros somos cristianos, si hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, si somos bautizados ya, ¿sí? Entonces necesitamos no ignorar lo que son los dones espirituales. A ver, ¿cuántos años nos hemos pasado en la iglesia sin saber lo que es un fruto y un don? Son dos cosas diferentes. Oh, wow. ¿Cuántos años nos hemos pasado sin saber cuál es mi herramientita que Dios me dio para trabajar aquí dentro de la iglesia? Ajá. Si usted va a su trabajo y le dan una herramienta y no la usa, seguro que al tercer día lo van a correr, porque usted fue contratado para algo. Pero mire, delante de Dios tenemos muchos años sin saber y estudiando lo que son los dones espirituales. Yo alabo y bendigo la misericordia y la paciencia de Dios, porque Dios nos tiene mucha paciencia, hermano, mucha paciencia. ¿Ustedes creen que diga el Señor, oh, wow, hoy van a hablar de los frutos del Espíritu Santo, y al hermano pastor se le olvide seguir, y los hermanos siguen igual y otro año sin saber nada? Igual. ¿Qué paciencia no tendrá nuestro Dios? Alabo la misericordia y la paciencia de nuestro Dios, que nos trata a la iglesia con una paciencia inmerecida, hermanos. Sin mencionar que los dones espirituales representan el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que para que nosotros tengamos ese don, necesitamos que Cristo haya muerto por nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, si hoy Dios nos pone los dones aquí, los regalos envueltos, bien bonitos, ¿no? Con papel de ese que está bien brilloso, pero eso costó la sangre de Cristo. Bueno, ya dejemos de darle vueltas al asunto y vayamos en materia. Romanos 1:11, por favor. Allá arriba le puso los dones espirituales. La primera cita que dije, 1 Corintios 12:1, acerca de lo que Pablo está mencionando, que no debemos de ignorar de lo que son los dones espirituales. Romanos 1:11. Hermanos, por favor, si alguien tiene una duda, escríbala y la menciona. Me la dice y nosotros la buscamos, ¿sí? Porque hay unos hermanos que dicen, ¿cómo sé? Hay unas preguntas muy frecuentes, dice, ¿cómo sé cuál es mi don espiritual? Esa es una pregunta muy frecuente, hermanos. ¿Cómo voy a saber cuál es mi don espiritual? ¿Cómo voy a usar el don espiritual? Escriba su duda y me la va a dar, porque yo se la voy a contestar en el nombre del Señor cuando en la próxima cita que tengamos el próximo sábado. Romanos 1:11, porque, vean, Romanos 1:11, ¿ya lo tienen, hermano? Amén. Dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Esto es para ser mutuamente, si no le molesta, subraye ahí la palabra mutuamente, confortados por la fe que nos es común a
vosotros y a mí. Ajá. Romanos 1:11. Y póngale abajito de Romanos 1:11 el comentario que le voy a dar, por favor. ¿Sí? Escríbale abajo, por favor. Lo voy a volver a leer y luego le voy a dar mi comentario y usted lo va a escribir abajo para que se grabe. ¿Sale? Amén. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Hermanos, el don se transmite por comunicación entre nosotros. Póngale, por favor. No estoy hablando del chisme, es el don. El chisme también se comunica, ¿verdad? Así entre nosotros. Ese no es el don de Dios. El don de Dios es espiritual y se va a transmitir, sí, como dice Pablo, por la comunicación. ¿Qué es la comunicación, hermanos? Me estoy comunicando con mi hermano que está en México, levanto el teléfono, le hablo en una cierta frecuencia, viaja la frecuencia, el hermano aquel recibe en la misma frecuencia y contesta. Esa es la comunicación. La comunicación es alguien que está hablando, hay un emisor y hay un receptor, ¿verdad? Esa es la comunicación. Cuando nosotros vamos a comunicar un don espiritual, está un emisor y está un receptor, hermanos. En base a eso, en base a la comunicación, a la unión, a la reunión, a la asamblea, pues, ya no sé de cómo decirle, cuando estamos reunidos, entonces es cuando se comunica un don espiritual, ¿sí? Cuando alguien tiene algo que Dios le ha dado y que lo ha recibido, entonces va y deposita lo que no es de él en otras manos, para que al momento de él agarrar algo y depositarlo en otras manos, entonces los dos son mutuamente edificados. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando yo tengo un don espiritual, que es esto, supongamos que es esto. Pase, hermano Carrillo, aquí tantito. Pásale al frente, hermano Carrillo. Supongamos que este sea un don espiritual. Yo y el hermano Carrillo nos juntamos y le doy y le entrego el don espiritual. Cuando yo hago eso, automáticamente él está siendo edificado y yo soy edificado. Vean lo que hace la Biblia, hermano, lo que hace Dios. Va de nuevo. Este es el don espiritual. Tengo que verlo, tengo que estar unido. Yo llego y lo comunico al momento de darlo y el tomarlo, se hace algo enorme, que es la edificación mía y la edificación del hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Gracias, hermano. ¿Se entendió, hermano? Lo quiero hacer algo gráfico para que... ¿Me expliqué ayer, hermanos? Cuando el que da, lo da, y el que lo recibe, se convierte en edificación para los dos. Es decir, tenemos grande recompensa los dos. Que cuando yo me paro aquí, o cuando un hermano se para aquí, está comunicando algo y ustedes lo están recibiendo, en ese mismo momento viene el círculo, se cierra y hay edificación para toda la iglesia. Pero toda la iglesia tiene dones espirituales. Yo puse un don en las manos del hermano y al momento él de tomarlo, entonces hubo edificación. Pero él también tiene algo para mí. Al momento de dármelo a mí, yo lo agarro y entonces ya somos doblemente edificados, hermanos. ¿Cuántos están comprendiendo en esta tarde lo que es el don espiritual? Amén. Amén. Bueno.
Vámonos, Romanos 1:11. Porque deseo veros y comunicarles algunos don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Miren, hermano, esto es lo que necesitamos la iglesia. Díganme ustedes cuántos se han bautizado en la iglesia. Si en la iglesia estuviesen los que se han bautizado, en la iglesia ya no cabrían, hermanos. Fueran bastantes en la iglesia. Pero más de la mitad no están los que fueron bautizados. Ya no están en la iglesia. Fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no fueron edificados, porque no entendieron lo que son los dones y porque no supieron qué es el don espiritual. Lo ignoraron. Si usted, hermano, trabaja en la iglesia y me comunica un don espiritual, entonces los dos vamos a ser fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, no estoy mencionando dones, solamente estoy hablando esto como si fuera un don, pero al rato después voy a mencionar acerca de lo que es un don y vamos a verlo bien lo que es un don espiritual y va a ver qué grande ganancia sería si nosotros recibimos primero el Espíritu de Dios, nos comunicamos con Él, recibimos el don y lo ministramos a otro. Imagínense que aquí en la iglesia hubiera el don de la sanidad. Usted dígame, ¿necesitamos el don de la sanidad, hermanos? ¿Qué sucedería? Imagínense, vamos a ponernos a imaginar. ¿Qué sucedería si en la iglesia estuviera un hermano que tiene el don de la sanidad? ¿Sí saben qué es el don de la sanidad, verdad? Aquel hermano que dice, en el nombre de Cristo tú vas a ser sano y sana. No importa lo que tenga. Sería algo fantástico. Bueno, pues el don de la sanidad. Para el don de la sanidad hay otros muchos mejores dones que el don de la sanidad. Pero increíblemente la iglesia ignora lo que es el don de la sanidad y muchos otros dones. Bueno, vayámonos a resolver lo que es el enigma. Bueno, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. No. Escriba lo que es un don. La definición de don. Don en el idioma original es carisma. Se traduce como gracia también. Entonces, lo podríamos traducir al español como un regalo espiritual. ¿Sí? Un don espiritual es un regalo espiritual. Ajá. No es un regalo material, es un regalo espiritual. ¿Sí? Amén. Un regalo espiritual porque proviene del Espíritu de Dios. No es de este mundo, hermanos. Para empezar, el don espiritual no es de este mundo, no tiene nada que ver con este mundo. No tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con vanagloria, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con exaltación así. Por eso yo voy en contra de todas estas manifestaciones que no provienen de Dios, hermanos. Cuando alguien está ministrando y siente que él lo hizo, hermano, ese no es de Dios. La honra y la gloria son para Dios. El que está dando y transmitiendo su don es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces la definición de don ya lo escribió. Carisma, gracia, regalo. Sí. O sea que dones espirituales son o es un regalo espiritual. Ajá. Un regalo que proviene del Espíritu de Dios. Un regalo de poder. Hermano, todos los regalos espirituales que vienen del Espíritu de Dios, por cuantos vienen del Espíritu de Dios, son poderosos. Póngale ahí, poderosos en fortaleza. ¿Sí? Cuando alguien tiene el don del Espíritu de Dios, entonces rompe las cadenas.
de la ignorancia, de la opresión, de las cadenas de desamor, las cadenas de odio, las cadenas de pecado, la cadena de drogadicción, la cadena, hermanos, cuando viene el don de Dios, rompe las cadenas de Satanás. Amén, hermano. Amén. ¿La iglesia necesita los dones de Dios, hermanos? Sí, ¿verdad? Amén. Hágame una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Ya escribieron sus preguntas, hermanos. Bueno, sigamos, pues. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Por favor. Ajá. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Mire, me gustaría que subrayara de la multiforme gracia de Dios. A ver, diga multiforme. Multiforme. Gracia de Dios. Gracia de Dios. ¿Qué quiere decir multiforme? Que tiene múltiples formas o diversas formas. Así como el pecado tiene diversas formas, muchas formas, hermanos, la gracia de Dios también tiene muchas formas para tapar todas las formas del enemigo, para ir en contra de todo mal que existe en la iglesia. Dios tiene la multiforme gracia, diversas formas, hermanos. ¿Sí? Miren, le voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo, pero no me voy a estar burlando de nadie, solamente voy a hablar de las multiformes formas, de las multiformes, valga la redundancia, formas de pecado que existen en el mundo. Por ejemplo, cuando a una mujer le gustan las mujeres, a eso se le llama Lesbiana. lésbico, ¿verdad? O lesbiana. Cuando a un hombre le gusta a otro hombre, se le llama homosexual. Pero cuando a un hombre le gusta a un hombre, pero también le gustan las mujeres, Bisexual. se le llama bisexual. Cuando un hombre deja de ser hombre, perdón, sigue siendo hombre, hermanos, pero cambia sus órganos, ya sea genitales o se convierte pues en una mujer exterior, pero no interior. Entonces a eso se le llama otra cosa, se le llama transexual. Y ya no le seguí investigando, hermanos, porque me enredé todo en ese asunto. Me estoy explicando cómo la multiforme forma de pecado, para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos su Espíritu Santo y ministrar a la multiforme gracia que cubre todas las formas de pecado que existen. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Amén. Todo pecado, toda forma de estar mal delante de Dios, de estar incómodo. Hay personas que están enojadas, hay personas que dicen muchas maldiciones,
hay personas que están enojados con sus padres, con sus hijos, y que tienen mucho tiempo enojados. Hay mucha forma de pecado, de estar mal, pero la multiforme gracia de Dios llena todos los rincones del pecado. Amén. Y el Espíritu de Dios ministra para llenar toda la oscuridad de la mente que puede existir en el hombre y en la mujer. Lea de nuevo Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Somos encargados de repartir nuestros regalos que Dios nos da para compartir la gracia. Pero la gracia se parece mucho a los regalos de los regalos secretos, o la amiga secreta, o el amigo secreto, no sé cómo se llama, ¿verdad? Que yo regalo a alguien y otro me regala a mí. Y entonces el regalo se convierte en algo que yo tengo pero que no es mío, que le voy a dar a otro. Pero ese otro tiene mi regalo. Ajá. Y no es como en el mundo, o no debería de ser como en el mundo, hermanos. En veces alguien no trajo regalo, pero sí le regalaron, ¿verdad que sí? Y el que no regaló, pero sí le regalaron, le fue bien. Pero el que regaló, pero no le dieron, le fue mal, hermanos. Y así sucede, ¿no? En las fiestas. Oh, no vino el que, ni modo, ¿verdad? Te quedaste sin regalo, pero yo sí di, pues ni modo. En la gracia multiforme de Dios en la iglesia no es así. El que llega y no tiene regalo, cuando Cristo lo convierta, le va a dar su Espíritu Santo y entonces le va a dar regalos para repartir a todos nosotros. Amén. Para empezar va a llegar y le vamos a dar, ¿verdad? Amén. Le vamos a administrar un don. Pero después Él es responsable de ministrar los dones que Él tiene. Y si no, se va a meter en problemas con Dios. Así es que en esta tarde estamos entendiendo lo que es los dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Amén, hermanos. Amén. Voy a agarrar 5 minutos más porque vamos muy temprano. Todavía es muy temprano. Bueno. Siguiente. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Ya escribieron sus preguntas o no tienen preguntas? O no me estoy explicando bien. Estamos entendiendo. ¿Están entendiendo bien? Bueno, gracias a Dios. Escriba, por favor, el siguiente subtítulo. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Sí? Dios tiene propósitos para la iglesia. Ajá. La iglesia es el propósito de Dios en la tierra. O sea, que los que hemos creído en Cristo tenemos un propósito de Dios eterno en la tierra. ¿Usted ha analizado eso? Usted tiene propósitos eternos, que son los propósitos de Dios. Que Dios deposita en usted porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y esos propósitos no son temporales, son eternos. Nosotros en la tierra estudiamos como unos 20 años para ser licenciados o lo que sea. Pero esa carrera no va a durar para siempre. Después el licenciado se hace viejito, ¿verdad? El doctor, el que sea, arquitecto, todos se van a hacer viejitos, ya no van a servir para seguir trabajando. ¿Qué se les hace a ellos?
los jubilan, porque ya no soy viejo. Bueno, perdón esa expresión, hermanos, pero estoy tratando de decir que en la tierra todo es temporal, pero nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos propósitos eternos. Hermano, que usted está sentado y que le está ministrando a Dios y que se ha bautizado y que ha querido en Cristo, Dios tiene propósitos eternos para usted. Hermano, le estoy hablando a usted. A ver, díganle, como que no nos ha caído, ¿verdad? Hermano, dígale a su hermano que está hermano, Dios tiene propósitos eternos en ti. Dígaselo a su hermano. Usted tiene propósitos eternos, hermanos. Aquí no estamos nomás para trabajar, o para cuidar a nuestros hijos, o para hacer lunch en la mañana, o para ir a trabajar yo, hermanos, y traer dinero. No estamos nomás aquí para eso, hermanos, o para estudiar una escuela, o para estudiar una carrera. No estamos para eso. Nuestro propósito en la tierra va más allá. ¿Quién lo ha entendido así, hermanos? El reino de Dios va más allá de lo que hoy somos. Porque es el propósito de Dios. Si no lo ha creído, vale más que lo vayamos creyendo, porque Dios va a hacer grandes obras en usted y a través de usted. Amén. 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 Dios va a hacer obras en usted grandes, perfectas y eternas, y Dios va a hacer obras perfectas y eternas a través de usted en otras personas. ¿Sí? ¿Por qué estamos orando? Porque los hermanos vengan a la iglesia, ¿verdad? Los que no están, bueno, eso es eterno, hermano. Porque si ellos se arrepienten, o los que no han creído se arrepienten, van a vivir eternamente, y Dios tiene un propósito aquí y en la eternidad para ellos. Amén. Nada que vamos a estar tocando el arpa en una nube. Sí sabe que cuando Cristo venga vamos a reinar con Él 1000 años y vamos a hacer muchas cosas. No vamos a estar sentados ni nada que se le parezca, hermano. Tenemos propósitos eternos. Si no lo hemos visto desde ese punto de vista, véalo desde ese punto de vista, porque es la verdad, es lo que Dios está diciendo. Si la iglesia no está predicando eso, pues entonces déjenme decirle que no estamos teniendo, que necesitamos ojos espirituales mayores para ver las obras mayores que Dios está haciendo en usted y en mí. Hermanos, los que estamos en este lugar, Dios nos ha tomado para hacer y realizar sus propósitos eternos en cada uno de nosotros y a través de nosotros para otros. Así es, hermanos. Cuando estamos orando por nuestros hijos, nuestras hijas y por los que no vienen, eso es. Miren, yo siento cuando alguien no viene. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hacer propósitos eternos en ellos o van a morir eternamente. Y esa es una tragedia, cabrón. Bueno, pero ya me quedé mucho tiempo aquí. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Efesios 4:12. Y voy a terminar con este texto y otro. Bueno, con ese texto nomás. Efesios, básese a Efesios 4:12. ¿Qué dice? Ya va a terminar. Efesios 4:12. Ya fue mucho rayo, ¿no? Hermano, escuche, cuando usted venga a la iglesia, no esté pensando que es otro día más en su vida. No, es el propósito eterno de Dios en su vida. No es otro día más. Es toda la eternidad más. Sí, porque eso es. Efesios 4:12 dice así. El subtítulo es ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Estamos bien? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en la iglesia, en aquella o en aquella. No, hermanos, no está hablándonos a nosotros, ¿verdad?
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Dos cosas, hermanos. A fin de perfeccionar. ¿Qué quiere decir perfeccionar? A ver, diga perfeccionar. Perfeccionar. Mire, pregúntele al hermano en Google. Vamos a ver en Google, hermanos, y pregúntele qué quiere decir perfeccionar. A ver, para que estemos en el mismo canal. Abra. Pregúntenle a Google qué quiere decir perfeccionar. No deben de estar abriendo eso, pero ahorita tiene permiso. ¿Qué quiere decir perfeccionar? A ver, abra, por favor. ¿Qué nos dice? A fin de perfeccionar. A los santos. Número 1. Perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar? ¿Ya lo tienen? Talento el Google. A ver. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Ahora me quedé sin... Oh, pues es el que está grabando. Vaya, cuando necesitamos ahora, hermano, no existe. Acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Esa definición está muy bonita. Dígala más alto, hermana, por favor. Acabar eternamente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Wow, ¿cuántos dicen wow, hermano? No dicen. Sí, ¿ya vio lo que dice? Perfeccionar temporalmente, ¿verdad? Dice. Eternamente. Enteramente, pero cuando estamos hablando de los propósitos eternos de Dios, entonces perfeccionar es perfeccionar eternamente. O hacer perfecto. Hermanos, el don del Espíritu de Dios es hacernos perfectos a nosotros, los santos. Levante su vista, hermano, por favor. Dios lo está haciendo perfecto a usted a través de su Espíritu Santo. Amén. Y Dios me está haciendo perfecto a mí a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Perfectos eternamente a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Diga, para la obra del ministerio. Para la obra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos decir eso de otra manera? Para anunciar el Evangelio de Cristo. Usted va a ser perfeccionado a través del Espíritu de Dios, de los dones espirituales, para que usted sea un instrumento perfecto en la obra del ministerio, de ministrar, de dar. ¿Sí? Que si usted se le dio el don de la sabiduría, Dios lo va a perfeccionar para que usted ministre la sabiduría que Dios le dio al estar hablando del Evangelio de Cristo. Para que nosotros hagamos el trabajo de Dios completo. Ya si el que recibe la palabra la acepta o no, ya no es, dicen en México, nuestra bronca. Yo me quito de problemas, hermano. Yo tengo que comunicar. El que lo recibe, gloria al Señor, pero el que no, pues yo ya me salvé. Amén. Amén. Perfeccionar. Catartimos, que es equipar. Ministerio, que es diaconías. Servicio, trabajo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a equipar para hacer el trabajo evangelístico y de llevar el evangelio a las personas que no conocen a Dios. Sí, nos va a equipar, ¿verdad?
a ver, te voy a poner aquí el martillo, te voy a poner aquí los clavos porque vas a necesitar el martillo y los clavos, te voy a poner aquí una pinza porque la vas a necesitar. Hermanos, nos están equipando para hacer un trabajo. El Espíritu de Dios nos está equipando para hacer trabajos perfectos, hermanos. No trabajos chambones, ¿verdad? Hay los que hacen trabajos chambones y se caen las cosas. No, hermano, nosotros somos perfectos. Y ese trabajo que vayamos a hacer va a ser eterno, perfecto. Porque se van a convertir y le van a servir al Señor con todo corazón, ¿verdad? Son para los que son llamados a la salvación. Hay que tener autoridad, que acá el que lo va a hacer es Dios, no nosotros, ¿verdad? Y si tienen algo que ver y que decir, pues ahí está el Señor, ¿verdad? A mí me mandaron, Señor, y tú me mandaste, yo les voy a decir. Y si ellos tienen algo en contra, pues yo te voy a decir, pues vayan con Él, ¿verdad? Pues a mí me mandaron. A mí me dijeron, ve y háblales. Hoy le vamos a hablar a un señor que está enfermo de cáncer y que una señora, terribles cosas. Pero yo no les voy a hablar de mí, ni les voy a hablar de la capacidad. No, yo no les voy a hablar de mí, ni mis promesas. Yo le voy a decir, Señor, tú me mandaste, yo le voy a decir lo que tú me dijiste. Y ya. Y eso a mí me da libertad porque yo no voy a hacer las cosas, es Dios el que las va a hacer. Amén. Pues vamos a terminar ya, hermanos, con una oración porque ya veo que están cansados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Nos quedamos en Efesios 4:12, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, y luego le seguimos, por favor. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre Santo, que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos permites, Padre, poder ser equipados, poder ser preparados para llevar tu reino, Padre. Ayúdanos a ser quien porte esa distinción tan grande que es tu Espíritu Santo. Que tus hijos, Padre, en esta iglesia recibamos el don del Espíritu Santo, recibamos el fuego en esta tarde, Padre, y que podamos entrar en tu misericordia y en el poder, y que podamos ser equipados, Señor, para llevar tu palabra con autoridad y con poder, Señor. Bendícenos a todos, porque todos tenemos el poder tuyo, Padre. Llénanos de tu Espíritu y perdona nuestros errores, Padre, nuestra falta de fe. Señor, te lo estamos suplicando en el nombre precioso, sublime de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.